Grecia antigua para entender qué era para ellos la hermenéutica. Pero, ojo, no la teoría filosófica moderna, que puede ser compleja. No, no. Buscamos algo más, digamos, terrenal, la actividad práctica, el saber hacer con el lenguaje en su día a día. Exacto. Y para guiarnos en este análisis en profundidad, nos vamos a basar en fragmentos de un artículo académico de Mauricio Vélez Upegui. El título es Acerca de la hermenéutica en la Grecia antigua. La idea es descifrar qué querían decir con palabras como hermeneuein, hermeneia, hermeneuts. Eso es, ver cómo las usaban en textos clave. Homero, Platón, Aristóteles. Claro. Y hay que reconocer que siempre hay como una extrañeza al mirar conceptos de una cultura tan lejana, ¿no? Sí, totalmente. Es como mirar a través de un cristal antiguo que deforma un poco. Esa distancia nos obliga a ser cautos, claro. Desde luego, nuestra mirada de ahora siempre, bueno, tiñe un poco lo que vemos del pasado. Y lanzamos una pregunta para ir abriendo boca. Solemos asociar la hermenéutica con Hermes, el dios mensajero. Sí, parece lógico. Tiene sentido, ¿no? Pero, ¿hicieron los propios griegos esa conexión así, de forma clara y directa? Buena pregunta. ¿O es más bien una cosa nuestra, una interpretación posterior que le hemos puesto? Pues eso es algo que intentaremos aclarar, a ver qué dice la fuente. Vale, pues venga, vamos a desentrañar esto. Empecemos por el verbo clave, hermeneuin. Según el artículo, este verbo aparece bastante en textos importantes del periodo clásico griego. El clásico, ¿qué siglos son más o menos? Pues entre el V y el IV antes de Cristo aproximadamente, y el filósofo Jean Grondin, que citan en el artículo, identifica como tres grandes usos, tres matices de significado. Ah, tres usos distintos para la misma raíz. A ver, ¿cuáles serían? Pues el primero es sencillamente expresar. Expresar. Sí, el acto de decir algo con sentido, de articular palabras. Piensa, por ejemplo, en el canto de los aedos, los poetas. Los que iban de sitio en sitio. Eso. O como los rapsodas recitaban los poemas épicos de memoria. También la poesía lírica, que es más personal, o las sentencias de los oráculos, los sacerdotes. Incluso discursos políticos, ¿no? También, sí, los discursos en la asamblea. Lo interesante es que Hermeneu Hein se refería tanto a la acción misma de hablar como al tipo de mensaje, digamos. Entendido. Expresar como la base, sacar algo con palabras. Y el segundo matiz. El segundo es traducir, pero entendido en un sentido amplio, ¿Amplio cómo? como trasladar un mensaje de un emisor a un receptor salvando alguna barrera. Podía ser entre dioses y hombres, Ahí sí que encajaría Hermes o Iris. justo, llevando mensajes divinos. Pero también entre humanos, y no solo traducir entre lenguas distintas, ¿eh? A veces era dentro de la misma lengua. ¿Cómo? ¿En plan explicar algo difícil? Exacto. Explicar algo complejo con palabras más sencillas, por ejemplo. Adaptar el mensaje. O sea, siempre con la idea de que el otro entienda, de tender un puente. Justo. El objetivo era posibilitar o restaurar el entendimiento donde no lo había de forma inmediata. Vale. ¿Y el tercero? El tercer matiz es elucidar o interpretar. Aclarar. Sí, aclarar lo oscuro, lo ambiguo, lo que no se pilla a la primera, hacer comprensible algo que de entrada te resulta extraño o confuso. Algo automático. Requería cierta pericia. Y por eso artes como la retórica eran tan importantes, porque ayudaban a hacer las ideas claras y además persuasivas. Expresar, traducir, interpretar suenan a cosas distintas, aunque veo la conexión, pero ¿qué las une fundamentalmente? ¿Cuál es el hilo conductor? Buena pregunta. El análisis de la fuente sugiere dos elementos comunes clave. Primero, que todas eran consideradas praxis. Praxis. O sea, acción, pero no automática. Movimiento práctico aplicado, digamos. Vale. No es solo hacer, sino saber cómo hacer. Exacto. Y el segundo punto fundamental, que las une, pues es el lenguaje. Hombre, claro. Todas estas actividades, expresar, traducir, interpretar, dependen totalmente del lenguaje. Es la herramienta, el medio. Sin lenguaje, nada de esto sería posible. Lógico. Y Grondin propone una simplificación que me parece interesante. Dice que estos tres matices se pueden agrupar en dos grandes polos. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Pues expresar, por un lado, e interpretar, elucidar, por otro. Espera. ¿Y traducir dónde queda? ¿Por qué agrupas interpretar y elucidar? A ver, piénsalo así. Cuando tú expresas una idea, ya estás de alguna forma traduciéndola, ¿no? De tu pensamiento interno a palabras. Vale, sí. Y cuando traduces algo, sea a otra lengua o a un registro más simple,
necesitas inevitablemente interpretarlo y elucidarlo para que el otro lo entienda bien. Claro, no puedes traducir sin entender y aclarar. Exacto. No puedes traducir bien si no comprendes y aclaras. Son como dos caras de la misma moneda comunicativa, ¿sabes? Vale, veo la conexión. Entonces, el hermeneucus, la persona que hace esto, ¿es el que habla o el que explica? Podría ser ambos. El hermeneutos es tanto el que expresa algo, el emisor original o su portavoz, como el que interpreta o aclara lo dicho por otro. Se necesitan mutuamente. Claro, la expresión busca una interpretación y la interpretación necesita expresarse para ser comunicada. Es un ciclo. Muy interesante cómo veían esa conexión práctica. Bueno, ¿y si estos eran los significados generales? ¿Cómo los aplicaron filósofos como Platón o Aristóteles? Empecemos por la expresión. Pues mira, en Platón, por ejemplo, en el diálogo El Político, se usa a menudo hermeneuein para el acto de enunciar algo con autoridad. Autoridad. Sí, es la palabra del gobernante o la de su mensajero oficial que transmite una orden, un decreto, tiene ese componente de mandato. Una comunicación que viene de arriba, digamos, y que espera obediencia. Así es. Y Platón señala las cualidades que debe tener un buen hermeneus en ese papel de mensajero-intérprete. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Pues atención al mensaje original, comprensión plena de su sentido y, sobre todo, fidelidad al transmitirlo. Atención, comprensión, fidelidad. Suena bastante razonable, la verdad. Y añade un elemento crucial para esa época, la memoria, la mneme. La memoria, claro. Piensa que estaban en plena transición cultural, de una sociedad muy oral a una que empezaba a usar más la escritura. La capacidad de recordar fielmente un mensaje era vital. Hombre, claro. Sin poder grabar o copiar fácilmente, la cabeza del mensajero era el disco duro de la época. Exacto. Entonces, ese mensajero platónico ideal, atención, comprensión, fidelidad, memoria, suena un poco a Hermes, ¿no? Cumple la función. Funcionalmente sí. Pero, y aquí volvemos a la pregunta del principio, ¿realmente entendía a Hermes el fondo de los mensajes de Zeus? ¿O era solo un ejecutor impecable, un cartero divino sin más? Es una pregunta muy pertinente, la verdad, y conecta con las dudas que el propio Platón planteará después sobre la comprensión real de otros intérpretes, como los rapsodas. Ajá. Y sobre la conexión Hermes-Hermeneukein, el artículo sugiere que, aunque para nosotros la asociación funcional es muy clara, no parece haber evidencia de que los propios griegos clásicos hicieran explícitamente una conexión etimológica directa. O sea, que no dijeron, hermenéutica viene de Hermes. No parece que lo hicieran de forma explícita. Esa relación parece más bien una interpretación nuestra, posterior, que nos resulta atractiva por cómo suenan las palabras y por la función, claro. Entendido. Una conexión nuestra más que suya. ¿Y Aristóteles? ¿Cómo enfoca en la expresión? Aristóteles, en su obra sobre la interpretación, que en griego es Perihermeneias, Anda, el título ya usa la palabra. efectivamente, pues ahí lo enfoca desde la lógica y el lenguaje. Empieza por lo básico, define el nombre, onoma, y el verbo, rema. Lo mínimo para hacer una frase. Eso es. Y dice que su combinación forma el logos, que es la unidad mínima del lenguaje con sentido completo, la proposición, la frase que puede ser verdadera o falsa. Vale. Y dice algo fundamental. La voz articulada, lo que oímos, es símbolo, símbolon, de las afecciones del alma. O sea, nuestros pensamientos, nuestros estados mentales. Y la escritura es, a su vez, símbolo de esa voz. Una cadena de símbolos. Pensamiento, voz, escritura. Exacto. Y para Aristóteles, en este contexto, hermeneutein sería algo así como expresar pensamientos mediante estos símbolos combinados de forma significativa. ¿Y qué implicación tiene eso? Pues implica que no hablamos ni escribimos con palabras sueltas al azar, ¿no? Salvo casos muy raros. Siempre hay una intención, una estructura. Ya. Incluso una sola palabra en un contexto determinado, un grito, un nombre, funciona como una expresión completa. El contexto le da el sentido. Espera, eso de que las palabras necesitan un contexto para tener sentido pleno, ¿eso me suena muy actual? Sí, Sino que estás haciendo algo con ellas en una situación concreta. Como, no sé, decir salud al brindar. No son solo palabras.
Es una conexión muy aguda, sí. Toca de lleno con lo que siglos más tarde se desarrollaría como la pragmática lingüística. Fíjate, los filósofos estoicos que vinieron después de Aristóteles hicieron una distinción útil en esta línea. ¿Cuál? Separaron el logos endiatetos, que sería el pensamiento interno, la idea pura, la dianoia, del logos apofánticos, que es esa idea ya expresada en palabras, dicha o escrita, la hermeneia. Pensamiento versus expresión. Eso es. Y la interpretación, desde ese punto de vista, sería el intento de recorrer el camino inverso, de las palabras externas, de vuelta al pensamiento original. Intentar reconstruir la intención que había detrás de lo dicho. Exacto. Aunque bueno, hay que matizar una cosa. Dime. Los griegos clásicos, como Platón y Aristóteles, estaban muy centrados en si las proposiciones, las frases expresadas, eran verdaderas o falsas. Les interesaba menos analizar las condiciones de uso, la intención comunicativa exacta o el éxito de un acto de habla en una situación particular. Como harían mucho después filósofos del lenguaje como Austin o Searle. Justo. Ellos estaban más en la lógica y la verdad de lo dicho. Vale. Hemos visto la cara de la expresión. Sí, expresar es sacar el pensamiento. ¿Cómo veían el proceso inverso? El entrar para entender lo que otro ha expresado. Hablemos de interpretación y elucidación. Pues Platón explora esto de manera brillante en el diálogo Ión. Volvemos a Lión. Sí, ahí se pregunta por la naturaleza misma de la interpretación y la compara con la adivinación, con la mantiqué. Se pregunta si interpretar es una especie de don divino. O si es un arte, una técnica, una técnica que se puede aprender y enseñar. Recuerdo el diálogo. Ión es este rapsoda que recita a Homero que da gusto oírle, ¿no? Y se cree el mejor intérprete del mundo. Él mismo lo dice. Pero admite que de otros poetas no sabe nada de nada. Claro. Y Sócrates, con su ironía habitual, le lleva a la conclusión de que si su habilidad fuera una técnica, un conocimiento técnico real, pues debería poder aplicarla a cualquier poeta, no solo a Homero. Si sabes de poesía, sabes de todos los poetas, no solo de uno. Esa es la idea. Por tanto, argumenta Sócrates, lo de Ión no es arte, sino inspiración divina, entusiasmos. Está como poseído por un dios. La famosa cadena magnética. La musa inspira al poeta, el poeta al rapsoda y el rapsoda al público. Exacto. Los rapsodas son intérpretes de intérpretes. Pero, ojo, Sócrates introduce un punto clave aquí. ¿Cuál? Dice que un buen rapsoda no solo debe declamar con emoción, sentir lo que dice Homero. Que Ión decía que sí, que lloraba y todo. Sí, pero además de eso, debe comprender el pensamiento, la dianoia del poeta. La interpretación tiene esas dos patas, la ejecución, la performance por un lado, y la elucidación del sentido por otro. Pero al final, Sócrates le dice a Ión que lo suyo es manía divina, ¿no? Que no es sabiduría, sofía, real. Correcto. Le dice que no actúa por conocimiento racional. Y eso deja una pregunta flotando en el aire muy platónica. A ver, Si el intérprete inspirado como Ión no tiene conocimiento racional, ¿quién está capacitado entonces para la verdadera interpretación? ¿El propio poeta? que Platón también dudaba de ellos. También. ¿O el sofista, el experto en retórica, el sabio tradicional? ¿O quizás el filósofo, como Sócrates mismo intentando descifrar a Simónides en la República? Y Platón no da una respuesta cerrada, ¿verdad? No, invita a pensar. Típico de él. Vale. Y si volvemos a Aristóteles, ¿cómo encaja él la interpretación en su sistema? Bueno, Aristóteles, al centrarse en el logos expresado, abre la puerta a una cuestión crucial que explorará mucho después gente como San Agustín. ¿Qué cuestión? La de ¿cuánto del pensamiento interno se refleja realmente en las palabras? ¿Podemos interpretar lo no dicho, las intenciones ocultas? El eterno dilema. La brecha entre lo que piensas y lo que dices. Efectivamente. Además, Aristóteles distingue dos tipos de razonamiento que, según él, exigen interpretaciones distintas. Dos tipos. Sí. En sus analíticos habla del razonamiento analítico. Es el de la lógica formal. Busca la demostración, la verdad necesaria, la validez impersonal. El razonamiento matemático, digamos. Algo así. Interpretar esto requiere entender las estructuras lógicas, las reglas del juego. Es casi como una hermenéutica formal. Entender cómo funcionan las premisas y la conclusión. Vale. ¿Y el otro tipo?
El otro es el razonamiento dialéctico. Este no parte de verdades demostradas, sino de opiniones generalmente aceptadas, las endoxas. Lo que la mayoría cree o lo que dicen los expertos. Eso. Su terreno es el debate, la persuasión, la controversia. Utiliza el lenguaje común, argumentos probables, no necesarios. El tipo de razonamiento que usamos más a menudo, ¿no? Probablemente sí. Y para interpretar esto necesitas otra cosa, entender la argumentación, las estrategias de persuasión, el contexto del diálogo. Es una hermenéutica diferente. ¿Y cuándo se vuelve especialmente necesaria esta interpretación más dialéctica, más atenta al contexto y a la argumentación? Pues precisamente cuando nos topamos con algo que los griegos llamaban átomon. Átomon. ¿Qué significa eso? Literalmente, sin lugar o fuera de lugar. Se refiere a un enunciado, una idea, un argumento que choca con nuestra comprensión habitual. Algo que nos resulta extraño, ilógico, desconcertante. Lo inesperado, lo que rompe el molde de lo que esperábamos oír. Eso es. Y aquí viene algo muy interesante que rescata Gadamer, el filósofo del siglo XX, y que se menciona en la fuente. ¿El qué? Que ese shock, ese desconcierto inicial que provoca lo átomon, no es un callejón sin salida. ¿Al contrario? Ah, no. Es una invitación a profundizar. Es lo que nos empuja a buscar un sentido más hondo, a preguntarnos qué querrá decir realmente esto. O sea que la dificultad inicial es un motor para entender mejor. Exacto. Interpretar lo átomon no basta con mirar el diccionario. Exige lo que hoy llamaríamos una descodificación pragmática. Mirar el contexto, la intención, la situación completa. ¡Qué potente! Es como si el obstáculo fuera en realidad la puerta a una comprensión mayor. Y esto conecta con otra idea clave de Gadamer, que todo lo que decimos o escribimos es, en el fondo, una respuesta a una pregunta implícita. Una respuesta a una pregunta. Sí, entender de verdad un enunciado implica captar cuál era esa pregunta que lo motivó, qué cuestión estaba intentando resolver o responder quien habló o escribió. Interesante. Esto se acerca mucho a la idea de intencionalidad de la pragmática moderna, aunque, como decíamos, la tecne hermenéutica griega no llegará a formular una teoría completa del uso del lenguaje como tal. Vale. Entonces, si intentamos resumir un poco toda esta exploración, la hermenéutica para los antiguos griegos era más que una teoría compleja, una habilidad práctica, ¿no? Un saber hacer con el lenguaje. En esencia, sí. Una praxis mediada por el lenguaje. Y tenía como dos direcciones principales, una de dentro hacia afuera, que es expresar, comunicar, ideas, órdenes. Sí, manifestar el pensamiento. Y otra de afuera hacia adentro, el esfuerzo por entender, interpretar, aclarar lo que otros comunican. Y es fundamental ver que son, inseparables, son complementarias. ¿Por qué? Pues porque nos expresamos esperando que nos entiendan, ¿no? La expresión saca a la luz algo del pensamiento, pero todos sabemos que el lenguaje es imperfecto, que no siempre lo capta todo. Ya. A veces las palabras se quedan cortas. O se escapan, como decía Homero, del cerco de los dientes sin que lo controlemos del todo. Buena cita esa. El lenguaje como un cerco que a veces falla. Exacto. Y la interpretación es la respuesta necesaria a esa expresión. Es el esfuerzo activo por reconstruir el sentido, por salvar esa distancia, sobre todo cuando el mensaje es oscuro, ambiguo o nos resulta extraño. Cuando nos enfrentamos a eso que requiere elucidación, al átomon. Justamente. La verdad es que ha sido un recorrido muy clarificador por estos conceptos. Muchísimas gracias por guiarnos con tanta lucidez. Ha sido un placer, de verdad. Siempre se aprende volviendo a estas fuentes antiguas. Y para quienes nos escuchan, queremos dejar una reflexión final. Algo para darle vueltas, inspirado por esa idea del átomon y la dinámica pregunta-respuesta de Gadamer. A ver qué propones. Pues, si resulta que a menudo empezamos a entender algo de verdad justo cuando nos choca, cuando no encaja en lo que esperábamos, el átomon, y si además cada afirmación que oímos o leemos es, en el fondo, una respuesta a una pregunta que no siempre se dice en voz alta. ¿Cómo cambiaría nuestra manera de escuchar y de leer si intentáramos activamente buscar esas preguntas ocultas detrás de las palabras? Interesante planteamiento. No solo en textos antiguos como los que hemos comentado hoy, sino en las conversaciones de cada día, en las noticias, en la avalancha de información que recibimos constantemente. Aplicarlo a lo cotidiano. Eso es. ¿Qué preguntas silenciosas están dando forma a todo lo que nos llega? Bueno, pues ahí lo dejamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.